Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional, compañeros y compañeras antorchistas de todo el país, para todos ustedes, muy buenas tardes. Dos declaraciones recientes del presidente López Obrador han levantado polvo en la opinión pública. La primera la hizo en Pitiquito, Sonora, donde afirmó que en su gobierno la clase media, los empresarios y los ricos también son beneficiarios de sus políticas y hasta programas sociales. Se ayuda también a los de arriba, dijo. Yo les puedo decir que no hay un rico en México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero, y a las pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien, dijo el mandatario. Expansión política del 22 de mayo. La segunda la hizo en Palacio Nacional ante la inconformidad de organizaciones y ciudadanos de Aguascalientes que protestan por casos de agua contaminada que atribuyen a la privatización de ese servicio público, a lo que se sumó la noticia de que el Congreso de Querétaro acaba de acordar una medida semejante. López Obrador se lavó las manos diciendo que el manejo del agua corresponde a los estados y añadió: no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede en general es que hay corrupción. Y luego dijo: cuando se habla del modelo neoliberal, he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. En relación con la primera declaración, creo que no es necesario que el presidente se remita a ningún tipo de prueba extra, porque todos los mexicanos sabemos que lo que dijo es absolutamente cierto. Sabemos que los programas sociales, más que aliviar la pobreza de los más desamparados, se destina a comprar conciencias y votos, que es un programa clientelar, cuyas ayudas llegan a mucha gente de los de arriba, como él dice, que en estricta justicia no las necesitan, mientras muchos pobres se quedan fuera o sufren un verdadero calvario para lograr ser inscritos en el padrón respectivo. Es más, sabemos que en los hechos la verdadera ayuda es la que se presta a los empresarios y ricos. El diario La Jornada publicó el 4 de mayo. Riqueza de millonarios mexicanos asciende a niveles récord, revela Forbes, y explica: la fortuna de 15 multimillonarios mexicanos alcanzó una cifra récord de 160.900 millones de dólares, una cantidad que supera en 42% al saldo de la deuda externa del gobierno federal y que en la mayoría de los casos aumentó en medio de la crisis generada por la pandemia de COVID. En su lista de las personas más acaudaladas del mundo, publicada el martes 3 de mayo, Forbes coloca a la cabeza de los mexicanos a Carlos Slim, con una fortuna de 81.200 millones de dólares, 30.000 millones más que al inicio de la pandemia. En segundo lugar va Germán Larrea, con 30.800 millones de dólares, 20.000 millones más que hace 2 años. En tercer lugar, Ricardo Salinas Pliego, con 12.400 millones, cifra menor a los 12.900 millones del año pasado, pero superior en 700 millones a la fortuna que tenía en 2020.
En cuarto lugar está Alejandro Bayeres Gual, con 6.700 millones de dólares. Le sigue la empresaria María Asunción Aramburu Zavala, con 6.200 millones de dólares, 600 millones más que antes de la pandemia. Sigue Juan Domingo Beckman Legorreta, con 4.100 millones. Luego Carlos Hanron, con 1.900 millones de dólares. Roberto Hernández, con 1.900 millones. Alfredo Harp Elú, con 1.300 millones. Emilio Azcárraga, 1.200 millones. Y por último, David Peñalosa Alanís, con 1.200 millones de dólares. Misma nota de la jornada. No hay duda de que todas estas y otras grandes fortunas no habrían podido prosperar y tal vez ni siquiera perdurar sin la ayuda y la aprobación del gobierno de López Obrador. Y no se necesitan más pruebas que estas para demostrar esto. En violento contraste con el eslogan de campaña más impactante y pegajoso del actual presidente, aquel de por el bien de todos, primero los pobres, estos han aumentado en vez de disminuir durante sus 3 años y medio de gobierno. A finales de 2018 había 52.2 millones y para 2020 eran ya 55.7 millones. Es decir, hubo un incremento de 3.5 millones de pobres en solo 2 años. Una breve ojeada a la situación que guardan sus programas sociales parece indicarnos que la política de López Obrador se reduce a las transferencias monetarias a los sectores económicamente más vulnerables, como los adultos mayores, los discapacitados, los jóvenes sin escuela ni empleo, los estudiantes de escasos recursos que cursan la educación media, media superior y superior, secundaria, bachillerato y universidad, los campesinos del programa Sembrando Vida, las madres solteras y otros sectores parecidos. Estos nos demuestran fácilmente que son mucho menos efectivos que las ayudas a los de arriba. En el evento de Pitiquito, Sonora, que ya mencionamos, el presidente aseguró que al 70% de los hogares de México llega al menos un programa del bienestar para atender primero a los de abajo. Sin embargo, investigadores profesionales y más serios no opinan lo mismo. Una buena primera noticia es el aumento del porcentaje de hogares que reciben programas sociales. Si bien durante este sexenio la tendencia a la baja de recepción de programas sociales, que comenzó en 2016, había continuado, a partir de 2020 comenzó una nueva tendencia al alza. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, el total de hogares que reciben programas sociales aumentó en 4% y alcanzó un promedio de 34% del total de hogares. A pesar de lo anterior, cabe destacar que el porcentaje de hogares que reciben programas sociales, es decir, 34% del total, sigue estando muy por debajo del que se ha asegurado en distintas ocasiones. De acuerdo con el presidente López Obrador, esta cifra llegaría al 50% durante los primeros meses de la pandemia. Máximo Ernesto Jaramillo Molina,
Nexos, 26 de mayo de 2022. En pocas palabras, el 70% de que habla el presidente simplemente no es cierto. Pero, además, quienes dan seguimiento puntual a estos programas aseguran que tanto su funcionamiento como sus resultados están lejos de ser los esperados. Por ejemplo, hay opacidad, como se dice ahora, sobre el costo del aparato burocrático encargado de la dispersión de los recursos, sobre la metodología y los criterios para seleccionar a los beneficiarios, sobre las defunciones y las nuevas incorporaciones al programa, sobre la evaluación de resultados y sobre la honradez y puntualidad con que se entrega el dinero a sus destinatarios. Han comprobado también que hay demasiada lentitud para dar de baja a los fallecidos e incorporar a los nuevos beneficiarios, pero, en cambio, los pagos de la pensión respectiva no se detienen y nadie da razón del destino de ese dinero. Han documentado decenas, si no es que cientos de quejas de gente que no recibe a tiempo su pensión y cuando por fin se reanuda el pago, ya no le entregan el dinero correspondiente al tiempo que duró la suspensión. Hay también quejas de solicitantes que, habiendo cubierto todos los requisitos exigidos, nunca reciben una respuesta positiva. Los citan una y otra vez para pedirles algo que les faltó, pero que no les dijeron antes, o algún requisito nuevo, o la reposición de todo el expediente, porque el anterior lo extravió el empleado encargado de recibirlo. Al final, les ordenan esperar la respuesta por correo electrónico. Y cuando, cansados de esperar, acuden otra vez a la oficina, les espetan. Pues si no has recibido nada, es porque no fuiste aceptado en el programa. Jamás les dicen la causa. Pero lo más grave quizás es la falta de focalización de los programas. Es decir, que no hay una definición precisa del estrato social al que van dirigidos. Esto abre la puerta a la discrecionalidad y al favoritismo en la asignación de las ayudas, que muchas veces se entregan a personas que no las necesitan, como el mismo presidente afirmó en Pitiquito, Sonora. Y en cambio, muchos pobres que dependen de ella para comer se quedan fuera. Esta es una de las razones por las que mucha gente afirma que esos programas son más bien clientelares que verdadera estrategia de combate a la pobreza. Algunos incluyen en la estrategia contra la pobreza de López Obrador otras dos conocidas banderas del presidente: la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Y en efecto, el propio López Obrador se ha encargado de difundir que las causas fundamentales de la desigualdad y la pobreza son el despilfarro, el lujo excesivo de los funcionarios y, en consecuencia, el elevadísimo costo que el pueblo paga por un gobierno obeso e ineficiente. Y la corrupción rampante que hizo de la política y los cargos públicos el camino más corto y seguro para hacer fortuna rápida y fácil. Por eso prometió en campaña un gobierno austero y libre de corrupción como otra manera de hacer justicia a los pobres. Hoy, a la austeridad debemos los salarios rebajados a fortiori por debajo del presidente, el despido masivo de burócratas de probada experiencia, de especialistas en las distintas ramas de la administración pública
y de profesionales acreditados y competentes con muchos años de servicio. Hemos pasado de un estado obeso a uno desnutrido y enclenque, que todo lo hace mal y de manera improvisada y sobre las rodillas, como lo prueban, por ejemplo, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El combate a la corrupción: desapareció el Seguro Popular, las guarderías infantiles, los comedores públicos, los fideicomisos como el FONDEN, el Fondo Nacional de Atención a Desastres Naturales, y los de proyectos transeccionales de gran importancia, como las investigaciones científicas de larga duración. Se eliminaron los órganos de seguridad y hoy la delincuencia y la violencia criminal están desatadas. Se tiró a la basura el sistema de abasto de medicinas y hoy padecemos un cruel desabasto de fármacos. Se ha disminuido el gasto en educación. Se ahorró en compra de vacunas anti-COVID al costo de la vida de más de 500,000 de mexicanos. Con tales políticas, tal vez estemos acabando con los pobres, pero no con la pobreza. El presidente asegura que con sus políticas de austeridad y combate a la corrupción ha ahorrado casi 1 billón de pesos en lo que va de su sexenio. Pero resulta que ese dinero no aparece por ningún lado. No aparece, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, ni en la ley de egresos. En esta última, podemos comprobar que el dinero para cubrir el gasto de los programas sociales sale de los mismos conceptos de siempre y no de una partida especial integrada por los ahorros del presidente, lo que deja sin recursos a otros programas vitales para el país, como la infraestructura, material, presupuesto a estados y municipios, educación, salud y vivienda popular. Y todo esto perjudica a los pobres, a los más necesitados, que AMLO prometió colocar en primer lugar. Mucha gente se pregunta con razón, ¿dónde quedaron los grandes ahorros del combate a la corrupción? Además del incremento de la pobreza que ya mencionamos, ahora tenemos también una inflación que merma el salario de los trabajadores y encarece los bienes de primera necesidad. México rompió un nuevo récord, pues al cierre de abril la inflación se ubicó en 7.88%, la más alta de los últimos 21 años. Esto ha generado un incremento de los alimentos y un fenómeno que afecta en mayor medida a los hogares más pobres, reveló un estudio publicado hoy por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Aristegui Noticias, 11 de mayo. La esperanza de vida de los mexicanos se ha reducido en 4 años, si consideramos 71 años como punto de partida. De acuerdo con el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la cifra es de 6 años menor que los 81 años de vida que promedian los países de la OCDE. Y una de las causas principales es la reducción del acceso a los servicios de salud, además de un deficiente desarrollo humano de la población. La silla rota, 29 de mayo. Es el fracaso estrepitoso del combate a la pobreza del gobierno actual. Y no podía ser de otro modo, porque como lo ha dicho Antorcha Campesina desde siempre, se trata de una política equivocada. Hoy casi todos los economistas competentes del mundo dicen sin tapujos
que la única salida verdadera a la desigualdad y la pobreza que amenazan la paz mundial consiste en el reparto equitativo de la renta nacional mediante una reforma fiscal progresiva que cobre impuestos mayores a las fortunas más grandes y cobre menos o nada a las clases trabajadoras. Pero el presidente, que también ayuda a los de arriba, se niega tosudamente a instrumentar esta reforma fiscal. Sobre su segunda declaración, dos cosas llaman la atención. Uno, la superficialidad con que se refiere al neoliberalismo, lo que revela un total desconocimiento del mismo, y el curioso olvido de que él mismo, desde Palacio Nacional, declaró abolido ese sistema por rapaz, explotador e inhumano. ¿Por qué? Si es verdad lo que ahora afirma, ¿no lo limpió primero de corrupción para ver si funcionaba antes de arrojarlo a la basura? Pero no nos dejemos engañar. Lo de antes como lo de ahora es pura propaganda mediática. Por eso no le importa contradecirse ni atropellar los derechos elementales de los pueblos como el derecho al agua potable. Por eso ya hizo a un lado también aquello de no robar, no mentir y no traicionar. Ahora él está mintiendo y traicionando sin rubor con tal de retener el poder del país a cualquier precio, incluso al de la ignominia. El pueblo tiene que entender esto y castigarlo. De lo contrario, todos debemos disponernos a sufrir las consecuencias. Muchas gracias.